Desarrollando la conciencia, un viaje a través del pensamiento y la ciencia. Desarrollar la conciencia es una de las búsquedas más profundas y complejas de la humanidad. Filósofos, psicólogos, científicos y pensadores de todas las épocas han intentado descifrar y explicar este fenómeno que nos hace seres conscientes de nuestra propia existencia y del mundo que nos rodea. Este vídeo explora las diversas perspectivas sobre la conciencia, comenzando por los antiguos filósofos griegos, pasando por las ideas de los intelectuales modernos y concluyendo con los hallazgos científicos y psicológicos contemporáneos. En la antigua Grecia, Sócrates ya planteaba la importancia del autoconocimiento con su famosa máxima, «Conócete a ti mismo». Para Sócrates, la conciencia era fundamental para vivir una vida virtuosa y plena. La autoconciencia, según Sócrates, es la capacidad de reflexionar sobre nuestras propias acciones y pensamientos, lo que nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Platón, discípulo de Sócrates, llevó la reflexión sobre la conciencia a un nivel metafísico con su teoría del mundo de las ideas. Según Platón, la realidad que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra de una realidad superior y más verdadera. Para Platón, desarrollar la conciencia implicaba elevar nuestro pensamiento hacia el conocimiento de las ideas eternas y perfectas. Aristóteles, el discípulo de Platón, ofreció una perspectiva más empírica y racional sobre la conciencia. En su obra, De Anima, Aristóteles argumenta que la conciencia es una función del alma racional, que se desarrolla a través de la percepción y el pensamiento. La conciencia, según Aristóteles, es la capacidad del alma para percibir, pensar y comprender el mundo, desarrollándose al cultivar nuestras facultades racionales y éticas. René Descartes, conocido como el padre de la filosofía moderna, revolucionó el pensamiento sobre la conciencia con su método de la duda. A través de la duda sistemática, Descartes llegó a la famosa conclusión: cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Para Descartes, la conciencia es la base de toda certeza y conocimiento, y su desarrollo requiere una actitud crítica y reflexiva. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes del siglo XVIII, propuso una visión de la conciencia centrada en la autonomía moral. Según Kant, somos seres racionales y autónomos, capaces de actuar según principios morales universales. La conciencia moral, para Kant, es la capacidad de actuar de acuerdo con el deber, basado en la razón pura, desarrollándose al reconocer nuestra autonomía y responsabilidad moral. Georg Wilhelm Friedrich Hegel introdujo la idea de la conciencia histórica, argumentando que la conciencia se desarrolla a través de un proceso dialéctico en la historia humana. Según Hegel, la conciencia es un proceso dinámico de desarrollo histórico, donde la humanidad avanza hacia una comprensión más elevada de sí misma y del mundo. Desarrollar la conciencia, para Hegel, es participar en el proceso histórico de superación de contradicciones y alcanzar una síntesis superior. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, revolucionó nuestra comprensión de la conciencia al introducir el concepto del subconsciente. Según Freud, gran parte de nuestra vida mental ocurre fuera de la conciencia, en el subconsciente. Para Freud, desarrollar la conciencia es un proceso terapéutico de sacar a la luz los contenidos reprimidos del subconsciente. Carl Jung, discípulo de Freud, amplió la teoría del inconsciente al introducir el concepto de inconsciente colectivo. Según Jung, nuestra conciencia está influenciada por arquetipos universales y experiencias compartidas por toda la humanidad. Para Jung, desarrollar la conciencia es un proceso de individuación, donde reconocemos y reconciliamos las diferentes partes de nuestra psique. En el siglo XXI, la neurociencia ha comenzado a desentrañar los misterios de la conciencia. Investigaciones sobre la actividad cerebral han revelado cómo diferentes estados de conciencia están relacionados con patrones específicos de actividad neuronal. La conciencia emerge de la compleja interacción de redes neuronales, desarrollándose al cultivar la plasticidad cerebral y fomentar actividades que promuevan la salud mental. En las tradiciones filosóficas orientales, el desarrollo de la conciencia ha sido un tema central durante milenios. El budismo, por ejemplo, enseña la práctica de la atención plena, mindfulness, como un camino hacia la iluminación. La atención plena, según el budismo, nos permite experimentar la realidad tal como es, liberándonos del sufrimiento y alcanzando un estado de paz y claridad mental.
El taoísmo, otra tradición filosófica oriental, enseña que la conciencia se desarrolla al vivir en armonía con el Tao, el principio fundamental del universo. Para el taoísmo, desarrollar la conciencia es alinearnos con la naturaleza y encontrar el equilibrio y la armonía en nuestra vida diaria. Aquí tienes algunas ideas para desarrollar la conciencia. Para mejorar algo debes elevar tu nivel de conciencia en ese algo y mantenerlo alto. Para elevar la conciencia tienes que practicar la atención concentrada. Tienes que concentrarte en lo que haces y en lo que sientes, respecto al aspecto de tu vida que quieres mejorar. Si quieres saber cómo aumentar tu estado de conciencia, entonces tómate un tiempo para reflexionar sobre tus acciones, emociones y patrones de pensamiento. Lleva un diario donde puedas escribir tus ideas y pregúntate a ti misma qué te motiva, cuáles son tus miedos y cómo puedes crecer y aprender de tus experiencias. Elevar el nivel de conciencia es un proceso transformador que implica estar más presente, ser más consciente de tus pensamientos, emociones y acciones y comprender mejor tu conexión con el mundo y contigo mismo. A través de los siglos, diferentes tradiciones filosóficas, psicológicas y científicas han ofrecido diversas perspectivas sobre cómo desarrollar la conciencia. Desde la autorreflexión socrática hasta la exploración del subconsciente freudiano, desde la meditación budista hasta las investigaciones neurocientíficas contemporáneas, todas estas perspectivas nos ofrecen valiosas herramientas y enfoques. Desarrollar la conciencia no es solo una cuestión teórica, sino una práctica diaria. Aquí hay algunas estrategias basadas en las ideas exploradas a lo largo de este vídeo. Autorreflexión. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre tus pensamientos, acciones y emociones. Lleva un diario para registrar tus observaciones y buscar patrones en tu comportamiento. Meditación y atención plena. Practica la meditación y la atención plena para cultivar una mayor presencia y claridad mental. Estas prácticas pueden ayudarte a estar más consciente de tus experiencias en el momento presente. Educación y conocimiento. Busca aprender continuamente. La educación y el conocimiento te permiten expandir tu comprensión del mundo y de ti mismo. Exploración del subconsciente. Considera el análisis personal o la terapia para explorar los aspectos más profundos de tu psique y resolver conflictos internos. Vivir en armonía con la naturaleza. Adopta una vida más simple y natural. Encuentra el equilibrio entre tus necesidades y el entorno que te rodea. El viaje hacia el desarrollo de la conciencia es interminable y multifacético. Al integrar las enseñanzas de diferentes tradiciones filosóficas y científicas, podemos encontrar caminos diversos y enriquecedores hacia una vida más consciente y plena. Aquí tienes algunas de las frases más inspiradoras y reflexivas sobre el desarrollo de la conciencia. Conócete a ti mismo. Sócrates. La vida no examinada no merece ser vivida. Sócrates. La conciencia es el mejor libro de moral que tenemos y ciertamente el que debemos consultar más a menudo. Blaise Pascal. La clave del crecimiento es la introducción de dimensiones superiores de conciencia en nuestra conciencia. Lao Tse. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Desarrollar la conciencia de uno mismo lleva a la sabiduría y al poder. Benjamin Franklin. El primer paso hacia el cambio es la conciencia. El segundo paso es la aceptación. Nathaniel Branden. La conciencia es la voz del alma, las pasiones son la voz del cuerpo. La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. William Butler Yeats. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates. Estas frases destacan la importancia de la autorreflexión, el conocimiento personal y el crecimiento interior como caminos para desarrollar una mayor conciencia.